Una sola huella dactilar en una taza de café, olvidada entre las pruebas durante 18 años, se convierte en la clave para resolver un asesinato que destrozó a una pequeña comunidad agrícola del norte del estado de Nueva York. Pero el nombre que reveló era la última persona que cualquiera habría imaginado. En el sótano del departamento del sheriff del condado de Dutchess, bajo las luces fluorescentes parpadeantes y entre torres de expedientes enmohecidos, la detective Sarah Taylor sostenía una carpeta manila que estaba a punto de destrozar todo lo que los residentes de Millbrook creían saber sobre el 15 de septiembre de 2003, la huella parcial levantada de una taza blanca de cerámica, apenas visible incluso bajo aumento, pertenecía a alguien que nunca había aparecido en una sola declaración de testigos, que nunca había sido interrogado, ni siquiera considerado persona de interés, alguien que había asistido al funeral de Margaret Brennan, que había ayudado a cargar su ataúd, que había mirado a los ojos a su familia en duelo y les había ofrecido sus condolencias. El sistema avanzado de análisis de huellas dactilares había estado realizando comparaciones durante 3 meses cuando finalmente encontró una coincidencia en la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados de Florida. Robert Kennedy, de 52 años, última dirección conocida en Tampa. El mismo Bobby Kennedy, que había reparado maquinaria agrícola en todo el condado de Dutchess durante casi una década, que había trabajado en el tractor de la familia Brennan apenas 2 meses antes de que Maggie desapareciera, y que simplemente se había desvanecido de la comunidad en algún momento de 2004, sin que nadie se preguntara por qué. La revelación llevó a la detective Taylor a tomar su teléfono con dedos temblorosos, sabiendo que estaba a punto de reabrir heridas que nunca habían sanado del todo. Si te fascina cómo la tecnología forense moderna finalmente está trayendo justicia a víctimas olvidadas durante mucho tiempo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, porque esto es solo el comienzo de una historia que desafiará todo lo que crees saber sobre la confianza, el engaño y los secretos que las pequeñas comunidades mantienen enterrados. Margaret Brennan era el tipo de persona que llevaba cazuelas a los nuevos vecinos y recordaba el cumpleaños de todos. Su desaparición no había sido solo un crimen, había sido la muerte de la inocencia en un lugar donde la gente aún dejaba las puertas sin cerrar y los niños andaban en bicicleta hasta que se encendían las farolas. La taza de café que finalmente resolvería su asesinato había sido procesada como prueba, fotografiada, catalogada y luego almacenada en una sala con control climático, donde esperó a través de 4 administraciones de sheriff diferentes y numerosos recortes presupuestarios que retrasaron repetidamente las actualizaciones tecnológicas que podrían haber revelado su secreto años antes. El nombre de Bobby Kennedy no aparecía en ninguno de los archivos originales del caso que la detective Taylor había memorizado en los últimos 6 meses desde que asumió la unidad de casos sin resolver. No estaba en las declaraciones de testigos, ni en la lista de contratistas y proveedores locales, ni siquiera en las verificaciones de antecedentes de las personas periféricas que se habían cruzado con la familia Brennan. Era un fantasma que se había escondido a plena vista, alguien tan poco llamativo que incluso en una comunidad de 847 personas había logrado permanecer invisible para los investigadores que creían haber hablado con todos los que importaban. La huella contaba una historia diferente, una historia escrita en las microscópicas crestas y valles que habían presionado contra la cerámica en lo que debería haber sido
Una mañana de martes ordinaria hace casi 2 décadas. El 15 de septiembre de 2003, amaneció fresco y despejado en Millbrook, con esa luz dorada de otoño que hace que incluso los momentos más mundanos parezcan tocados por la gracia. Margaret Brennan se despertó a las 5:30, como lo había hecho todas las mañanas durante los últimos 12 años de matrimonio, al sonido de la alarma de su esposo David, resonando desde el dormitorio que compartían en la Casa Blanca de campo que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. La casa se alzaba sobre 47 acres de praderas onduladas, donde el ganado Angus negro pastaba plácidamente, su aliento visible en el aire fresco de la mañana que llevaba el aroma del heno y la promesa distante del invierno. Maggie, como todos la llamaban, realizaba su rutina matutina con la eficiencia practicada de una mujer que había aprendido a encontrar alegría en la repetición. Café primero, siempre en la gran taza blanca de cerámica, con el asa astillada que su hija Katie había hecho en la clase de arte de la escuela primaria. La taza la esperaba en la encimera de la cocina, junto a la antigua cafetera, Mr. Coffee, que burbujeaba y silbaba durante el proceso de preparación, mientras ella preparaba el desayuno para su familia: 2 huevos fritos para David, revueltos para ella, y cereal para Katie, de 9 años, y Michael, de 6, que bajarían tambaleándose en menos de 1 hora, exigiendo saber si venía el autobús escolar y si podían tener panqueques en su lugar. La ventana de la cocina ofrecía una vista del camino de tierra que conectaba su propiedad con la Ruta 44, por donde pasaba de vez en cuando una camioneta llevando a los granjeros a sus tareas matinales. Maggie se quedó en esa ventana, el vapor de su taza empañando el cristal mientras observaba al sol trepar más alto sobre las colinas que rodeaban su valle como brazos protectores. Había crecido en Syracuse, pero 15 años en Millbrook le habían enseñado a leer el cielo como las escrituras, a saber por el color de la luz matutina si llovería antes de la noche, si la escarcha sería lo suficientemente intensa como para traer dentro las últimas verduras del huerto. A las 7:15, besó a David antes de que saliera a revisar el ganado. Recordó a Katie que llevara el dinero del almuerzo y ayudó a Michael a encontrar su zapatilla perdida debajo de la mesa de la cocina. Los niños tomaron el autobús al final de su largo camino de entrada, y Maggie saludó desde el porche hasta que el vehículo amarillo desapareció tras la curva. Tenía planeado pasar la mañana trabajando en su huerto, recogiendo los últimos tomates antes de la helada que, según el servicio meteorológico, llegaría más tarde esa semana. En cambio, se encontró volviendo a entrar para rellenar su taza de café, impulsada por una inquietud que no podía nombrar. El teléfono sonó a las 8:47. Su hermana Linda llamaba desde Albany para hablar de los planes para la próxima fiesta de cumpleaños de su madre. Hablaron durante 20 minutos sobre sabores de pastel y listas de invitados, mientras Maggie removía distraídamente leche en su café recién hecho. La misma taza blanca de cerámica calentaba sus manos mientras caminaba de un lado a otro con el cable del teléfono. Linda recordaría más tarde que Maggie sonaba cansada, distraída, y mencionó que una de las máquinas de la granja necesitaba reparación y que David estaba frustrado por el gasto de llamar otra vez a un mecánico. A las 9:15, Maggie vertió el café restante de su taza en un termo, tomó su bolso y sus llaves y salió hacia la camioneta roja Chevy que David le había comprado por Navidad 3 años antes. Tenía que hacer recados en el pueblo, el banco, la farmacia y una parada en Murphy's Diner para recoger el pastel de manzana que había encargado para la cena mensual del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
La taza blanca de cerámica quedó abandonada en la encimera, llevando la firma invisible de alguien que nunca volvería a casa para lavarla. David Brennan terminó de revisar la cerca en el pasto oriental justo cuando el autobús escolar dejó a Katie y Michael al final del camino de entrada a las 3:45. Podía oír sus voces cruzando el campo, mezclándose la voz más aguda de Katie con el parloteo emocionado de Michael sobre algo ocurrido en el recreo. El sonido lo hizo sonreír, a pesar de su persistente irritación por la empacadora rota que les costaría al menos $800 reparar. Dinero que no tenían, no con los costos de alimento para el invierno a la vista y el pago de la hipoteca la semana siguiente. Esperaba encontrar a Maggie en la cocina, ayudando a los niños con la tarea mientras algo sabroso hervía en la estufa. En cambio, encontró a Katie de pie, vacilante, en la casa vacía, con la mochila todavía colgada, llamando a su madre con una voz que se hacía más pequeña con cada llamado sin respuesta. Michael ya había encontrado el tarro de galletas y estaba comiéndose metódicamente los restos de chocolate, aparentemente sin preocuparse por la ausencia de su madre. David notó la taza blanca de cerámica sobre la encimera, con un anillo marrón de café seco en el fondo, y sintió el primer aleteo de inquietud en el pecho. «Quizá todavía esté en el pueblo», sugirió Katie, cuando David le preguntó si habían visto la camioneta de su madre. «La señora Henderson dijo que vio a mamá en el banco esta mañana», pero David conocía los hábitos de Maggie. Sabía que nunca se quedaba fuera después de la hora de recoger a los niños sin llamar. Sabía que ya estaría en casa con el pastel de manzana para la cena del cuerpo de bomberos y una docena de pequeñas quejas sobre el tráfico en la Ruta 44. Intentó llamar a Murphy's Diner, pero el dueño, Frank Murphy, dijo que Maggie había recogido su pedido alrededor de las 11:30 y que parecía perfectamente normal, quizá un poco callada, pero nada que le pareciera fuera de lo común. A las 5:00, la inquietud de David se había cristalizado en preocupación genuina. Llamó a Linda en Albany, con la esperanza de que Maggie hubiera decidido hacerle una visita improvisada, pero Linda no había sabido nada de ella desde su conversación matutina. La cena del cuerpo de bomberos estaba programada para comenzar a las 6:00 y Maggie no se la había perdido en 12 años. David subió a los niños a su camioneta y recorrió la ruta entre su casa y el pueblo, escudriñando la carretera en busca de cualquier señal de la Chevy roja, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que le dejaban marcas. Encontraron la camioneta a las 6:27, detenida en el arcén de la Ruta 44, a unos 5 kilómetros de Murphy's Diner, como si Maggie hubiera decidido detenerse a admirar la vista del arroyo Patterson serpenteando por el valle. El motor seguía encendido, la puerta del conductor abierta como una boca congelada a medio grito. Su bolso estaba en el asiento del pasajero, con la cartera intacta y $73 en efectivo sin tocar. Al lado, una taza blanca de cerámica de Murphy's Diner contenía los restos de lo que parecía ser café comprado horas antes, ya frío. David se quedó junto a la camioneta varios minutos, negándose su mente a procesar lo que sus ojos veían. Katie comenzó a llorar suavemente en el asiento trasero de la camioneta, mientras Michael preguntaba repetidamente por qué la camioneta de mamá estaba allí. Pero mamá no. Las llaves seguían en el encendido, la radio todavía sintonizada en la emisora de country que Maggie prefería. La voz de Patsy Cline flotaba en el atardecer con palabras sobre caminar después de medianoche. David finalmente apagó el motor y llamó al sheriff Tom Gallagher desde su teléfono móvil,
con la voz temblorosa, tratando de explicar que su esposa parecía haber desaparecido en el aire. El sheriff Tom Gallagher había sido elegido en gran parte porque daba la imagen, alto, curtido, con la clase de presencia serena que hacía que la gente se sintiera más segura cuando entraba en una habitación. Había manejado su cuota de disputas domésticas, accidentes por conducción ebria y algún que otro robo, pero nada en sus 23 años de servicio en la ley lo había preparado para la imagen de la camioneta abandonada de Margaret Brennan, detenida en la Ruta 44 como un acertijo sin respuesta. El área inmediata no mostraba signos de lucha, ni marcas de frenado que sugirieran una detención repentina, ni vidrios rotos o tela rasgada que indicaran violencia. Era como si Maggie simplemente se hubiera evaporado, dejando solo las pruebas materiales de una vida interrumpida a mitad de una frase. En cuestión de horas, Gallagher había llamado a favores en 3 condados vecinos, transformando la tranquila tarde de martes en una operación de emergencia cuidadosamente coordinada. El equipo inicial de búsqueda incluía 2 sabuesos de la policía estatal, un equipo de helicóptero desde Albany y 47 voluntarios que habían oído sobre la desaparición de Maggie a través de la red de comunicación ultrarrápida que conectaba todos los hogares de Millbrook. Para la mañana del miércoles, el número había crecido a más de 200 personas, casi una cuarta parte de la población del condado, todos unidos por la necesidad desesperada de traer de vuelta a una mujer que nunca había hecho daño a nadie y cuyos hijos hacían preguntas para las que nadie tenía respuesta. La cuadrícula de búsqueda cubría 15 millas cuadradas de uno de los terrenos más difíciles del este de Nueva York, bosques densos que habían crecido intactos durante décadas, lechos de arroyos que podían ocultar un cuerpo durante años, edificios agrícolas abandonados que ofrecían incontables lugares donde ocultar pruebas, o algo peor, los voluntarios caminaban tomados del brazo por campos donde el maíz aún se alzaba a 2,5 metros de altura, llamando el nombre de Maggie hasta que sus voces se volvían roncas. Los sabuesos captaron su olor cerca de la camioneta y lo siguieron unos 45 metros hacia el bosque antes de perder el rastro en un pequeño arroyo que desembocaba en Patterson Creek. Frank Murphy cerró su cafetería por primera vez en 15 años para unirse a la búsqueda, llevando termos de café y bocadillos para los voluntarios que se negaban a detenerse incluso cuando la oscuridad volvía peligrosa su labor. Las iglesias locales organizaron vigilias de oración rotativas, mientras la orientadora de la escuela primaria trabajaba horas extra, ayudando a Katie y Michael a procesar la incomprensible realidad de que su madre simplemente había desaparecido. David Brennan buscaba con la intensidad desesperada de un hombre que creía poder traer de vuelta a su esposa por pura fuerza de voluntad, su rostro volviéndose más demacrado con cada día que pasaba. Para el viernes, la búsqueda se había ampliado para incluir equipos de buceo en Patterson Creek y el cercano lago Kichi, mientras helicópteros con cámaras térmicas rastreaban los bosques que cubrían las colinas que rodeaban Millbrook. La policía estatal trajo perros especializados en detectar cadáveres, cuyo simple entrenamiento hacía que todos sintieran un nudo en el estómago ante las implicaciones de su presencia. Equipos de noticias locales llegaron desde Albany y Poughkeepsie, transformando la tranquila comunidad agrícola en un espectáculo no deseado, donde reporteros empujaban micrófonos frente a vecinos afligidos y repetían las mismas preguntas imposibles una y otra vez. El sheriff Gallagher se encontraba coordinando
una operación masiva al mismo tiempo que llevaba a cabo la investigación más importante de su carrera. Las pruebas de la camioneta de Maggie fueron cuidadosamente recogidas y enviadas al laboratorio criminal del estado, pero el procesamiento inicial tardaría semanas. La taza blanca de cerámica de Murphy's Diner recibió especial atención de los técnicos forenses, quienes la empolvaron para buscar huellas, la frotaron para recoger ADN y la fotografiaron desde todos los ángulos posibles antes de sellarla en una bolsa de evidencias que eventualmente acabaría en una sala de almacenamiento donde esperaría 18 años hasta que la tecnología fuera lo suficientemente avanzada como para revelar los secretos que contenía. La búsqueda continuó durante 10 días, abarcando un área que finalmente alcanzó más de 40 millas cuadradas. Pero Margaret Brennan seguía siendo tan esquiva como el humo. Los voluntarios, poco a poco, volvieron a sus rutinas, aunque muchos siguieron tomando rutas alternativas de regreso a casa durante meses, con la esperanza de encontrar algún indicio de la mujer que había desaparecido sin explicación de un camino que había recorrido incontables veces. El 8 de octubre de 2003 amaneció gris y lluvioso, el tipo de clima miserable que hacía que incluso los residentes más optimistas de Millbrook sintieran que el mundo se estaba ahogando lentamente en tristeza. Habían pasado 23 días desde la desaparición de Margaret Brennan y el esfuerzo masivo de búsqueda se había reducido a un puñado de voluntarios dedicados que seguían peinando los bosques los fines de semana, llamando un nombre que nunca recibía respuesta. La atención mediática nacional había pasado a tragedias más recientes, dejando a Millbrook lidiar con su dolor en privado, como siempre hacen las pequeñas comunidades cuando las cámaras dejan de grabar y el mundo olvida su pena. Jimmy Patterson había estado pescando en Oakwood Creek desde que tenía edad suficiente para sostener una caña, siguiendo el curso serpenteante que conectaba Patterson Creek con el río Hudson a lo largo de 12 millas de uno de los parajes más aislados del condado de Dutchess. A sus 71 años, conocía cada curva, cada poza profunda donde se escondían las truchas, cada tronco caído que ofrecía el punto perfecto de emboscada para un pescador paciente. Aquella mañana había acudido al arroyo en busca de la clase de soledad que solo el agua y el silencio podían ofrecer, con la esperanza de pescar lo suficiente para la cena y encontrar unas horas de paz lejos de la tensión constante que había atrapado a su comunidad desde la desaparición de Maggie. El cuerpo apareció tras una curva del arroyo, donde el agua se profundizaba en una poza natural, atrapado contra un abedul caído cuya corteza blanca estaba oscurecida por semanas de lluvia otoñal. Jimmy vio primero un destello de tela, un denim azul claro que parecía extraño entre el marrón y dorado del paisaje de octubre. Su primer pensamiento fue que alguien había tirado basura en su lugar de pesca. Pero mientras avanzaba entre el agua hasta las rodillas, la terrible realidad comenzó a tomar forma. Lo que había confundido con escombros era inconfundiblemente humano. Los restos, tan alterados por el tiempo y el agua, requerirían experiencia forense muy por encima de cualquier capacidad disponible en Millbrook. El sheriff Gallagher recibió la llamada de Jimmy a las 11:47 de la mañana, la voz del anciano apenas audible sobre el sonido de su propio llanto. La ubicación estaba a casi 12 millas aguas abajo de donde se había encontrado la camioneta de Maggie, accesible solo caminando por el bosque denso o siguiendo el curso del arroyo a través de un terreno que pondría a prueba incluso a los más experimentados. La policía estatal
llegó en menos de 2 horas, acompañada por el médico forense y un equipo de especialistas que acordonaron el área e iniciaron el meticuloso proceso de documentar la escena. La recuperación tomó 6 horas, complicada por lo remoto del lugar y la naturaleza delicada de los restos que habían estado sumergidos durante semanas. Cada pieza de tela, cada fragmento de hueso, cada objeto que pudiera ser un efecto personal, fue cuidadosamente catalogado y fotografiado antes de ser transportado al laboratorio criminal del estado en Albany. La taza blanca de cerámica de Murphy's Diner, encontrada enterrada en Limo cerca de donde se descubrió el cuerpo, recibió especial atención de los técnicos forenses, quienes reconocieron su potencial importancia, pero carecían de la tecnología avanzada para el análisis de huellas que podría haber desbloqueado sus secretos. La doctora Patricia Hendricks, médico forense estatal, pasó 3 días realizando la autopsia que confirmaría oficialmente lo que todos en Millbrook ya sabían en el fondo. La causa de la muerte fue un traumatismo contundente en el cráneo, compatible con haber sido golpeada con un objeto pesado o arrojada contra algo sólido. La forma de muerte fue clasificada como homicidio, transformando la desaparición de Maggie de un caso de persona desaparecida a una investigación por asesinato que consumiría al departamento del sheriff Gallagher durante meses. La noticia del hallazgo se propagó por Millbrook con la velocidad y devastación de un incendio, destruyendo las últimas y frágiles esperanzas de que Maggie pudiera estar viva, de que algún día entrara por la puerta con una explicación que hiciera que todo tuviera sentido. David Brennan se desplomó en su cocina cuando Gallagher le dio la notificación oficial, sus rodillas golpeando el linóleo donde su esposa había estado de pie apenas semanas antes, revolviendo leche en su café y planeando un día que nunca terminaría como esperaba. La transformación de la desaparición de Margaret Brennan en una investigación por homicidio trajo una nueva intensidad a los interrogatorios que llevaban haciéndose desde septiembre. El sheriff Gallagher se encontraba realizando entrevistas que parecían más interrogatorios, aplicando protocolos diseñados para departamentos de policía urbanos a una comunidad donde todos se conocían desde hacía generaciones. La realidad estadística de que la mayoría de las mujeres son asesinadas por alguien cercano dirigió la investigación hacia David Brennan con una inevitabilidad que hacía que al sheriff se le encogiera el estómago, incluso reconociendo la necesidad profesional de tratar al esposo de Maggie como el principal sospechoso. David se sometió a 3 exámenes de polígrafo distintos, cada uno dejándolo más destrozado emocionalmente que el anterior. Las preguntas llegaban en oleadas diseñadas para derribar defensas psicológicas. ¿Mató usted a su esposa? ¿Movió su cuerpo? ¿Sabe quién mató a su esposa? Repetidas con ligeras variaciones, hasta que las respuestas de David se convirtieron en recitaciones mecánicas de inocencia que, de algún modo, sonaban menos convincentes con cada repetición. Los resultados del polígrafo fueron inconclusos, sin exonerarlo ni aportar pruebas de engaño, dejando a los investigadores ante la frustrante realidad de que su principal sospechoso parecía estar genuinamente devastado por la muerte de su esposa. La investigación del pasado de David reveló a un hombre cuya relación con el alcohol había complicado su matrimonio durante años. Los vecinos admitieron, con cierta reticencia, haber escuchado voces elevadas en la casa de los Brennan en varias ocasiones, aunque ninguno pudo recordar incidentes específicos de violencia física. Frank Murphy mencionó que David había estado bebiendo con más frecuencia en los últimos meses,
apareciendo a veces en el restaurante antes del mediodía con las inconfundibles señales de alguien que intentaba curar una resaca con café y comida grasienta. El patrón sugería a un hombre bajo presión, posiblemente propenso a un comportamiento explosivo, pero no aportaba pruebas de que hubiera asesinado a su esposa. Gallagher pasó semanas reconstruyendo la cronología del 15 de septiembre, entrevistando a todos los que pudieran haber visto a Maggie durante su último día. La cajera del banco recordó que hizo un depósito alrededor de las 10:30, notando que parecía distraída pero no molesta. El empleado de la farmacia recordó haberle despachado su receta de medicación para la presión arterial, una transacción rutinaria que no reveló nada inusual. El relato de Frank Murphy sobre su visita al restaurante se mantuvo consistente a lo largo de múltiples entrevistas. Recogió el pastel de manzana que había encargado, pagó en efectivo y se fue sin entablar el tipo de conversación casual que solía tener. Las pruebas forenses de la camioneta de Maggie y de la escena del crimen ofrecían fragmentos tentadores de información que se negaban a unirse en una narrativa coherente. El análisis de fibras reveló restos de un material que no coincidía con nada en la casa de los Brennan, lo que sugería contacto con una persona o lugar desconocido. La taza blanca de cerámica arrojó varias huellas parciales, pero la tecnología disponible en 2003 solo pudo determinar que algunas no pertenecían a Maggie, ni a Frank Murphy, ni al personal del restaurante que manipulaba habitualmente la vajilla. Los investigadores ampliaron su atención para incluir a otros hombres en la vida de Maggie, entrevistando al cartero, al veterinario que atendía su ganado y a los distintos contratistas que habían trabajado en la propiedad a lo largo de los años. Cada conversación dibujaba el mismo retrato: una mujer amable, pero no coqueta, servicial, pero no entrometida, el tipo de persona que recordaba cumpleaños y llevaba sopa a los vecinos enfermos sin alardear de su amabilidad. Nadie podía imaginar quién querría hacerle daño, y nadie había notado nada inusual en las semanas previas a su desaparición. La investigación empezó gradualmente a centrarse en la posibilidad de que Maggie hubiera sido víctima de un crimen aleatorio, quizá interrumpida durante un intento de robo o atacada por alguien que pasaba por la zona. La Ruta 44 tenía suficiente tráfico como para que tal escenario fuera plausible, y el lugar remoto donde se encontró su cuerpo sugería a alguien con conocimiento local del terreno. Pero sin testigos, sin pruebas forenses claras y sin un sospechoso vinculado al crimen, la investigación comenzó a perder impulso a medida que el otoño daba paso al invierno, y otros casos reclamaban la atención del sheriff Gallagher. Para la Navidad de 2003, el asesinato de Margaret Brennan se había convertido en lo que las agencias policiales llaman, con eufemismo, un caso frío. El expediente fue relegado a un archivador metálico donde acumularía polvo durante años, mientras su familia intentaba reconstruir sus vidas alrededor de la ausencia permanente de una mujer cuyo asesino seguía libre, anónimo y, aparentemente, fuera del alcance de la justicia. Linda Hamilton se convirtió en una mujer poseída por el peso de las preguntas sin respuesta. Su vida quedó gradualmente consumida por una investigación que las autoridades prácticamente habían abandonado. Mientras David Brennan luchaba por criar solo a Katie y Michael, bebiendo hasta caer en un sopor la mayoría de las noches y apenas logrando mantener la granja en funcionamiento, Linda transformó su dolor en una campaña implacable por justicia que definiría los siguientes 18 años de su existencia. Convirtió la habitación de invitados de su apartamento en Albany
en un centro de mando improvisado, cubriendo cada pared con fotografías, cronogramas, mapas y copias de informes policiales que había obtenido a través de decenas de solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información. Cada 15 de septiembre, Linda organizaba vigilias conmemorativas en Millbrook, de pie en el lugar exacto donde se había encontrado la camioneta de Maggie, hablando a todo aquel que quisiera escuchar sobre la mujer que había sido olvidada por todos excepto por su familia. La asistencia disminuyó con los años, de cientos a docenas, y finalmente, solo Linda, de pie sola en el arcén de la Ruta 44, con un manojo de flores marchitas y una determinación que rozaba la obsesión, mantenía un sitio web dedicado al caso de Maggie, actualizándolo religiosamente con nuevas teorías, posibles pistas y peticiones de información que generaban decenas de llamadas de desconocidos bien intencionados y de teóricos de la conspiración, pero que nunca producían el avance que tanto buscaba. Los investigadores privados que Linda contrató a lo largo de los años consumieron su modesto salario de maestra y, finalmente, la obligaron a pedir una segunda hipoteca sobre su pequeña casa. Cada detective prometía una mirada fresca y nuevos enfoques, pero todos acababan llegando a la misma frustrante conclusión que había detenido al sheriff Gallagher. El caso carecía de las pruebas físicas o los testimonios que pudieran señalar de forma definitiva a un sospechoso. Linda se negaba a aceptar esas valoraciones profesionales, convencida de que, en las montañas de documentación que había acumulado, estaba la clave para identificar al asesino de su hermana. Asistía a todas las conferencias de ciencias forenses que podía permitirse, aprendiendo sobre avances en el análisis de ADN, la mejora de huellas dactilares y la recuperación de pruebas digitales. Acosaba al departamento del sheriff del condado de Dutchess con tal persistencia que los agentes comenzaron a filtrar sus llamadas, cansados de explicar que las pruebas habían sido reexaminadas varias veces sin arrojar nueva información. Escribía cartas a productores de televisión, cineastas de documentales y creadores de podcast de crímenes reales, suplicando que incluyeran el caso de Maggie y ofreciéndose a brindar cualquier ayuda necesaria para contar la historia de su hermana. El desgaste de la cruzada de Linda se volvió evidente para todos los que la conocían. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca persiguió aficiones ni relaciones que pudieran haberle proporcionado algún alivio frente al dolor constante de la pérdida. Sus colegas de la escuela primaria, donde enseñaba quinto grado, la vieron transformarse de una maestra enérgica en una mujer de ojos hundidos que parecía existir únicamente para los fines de semana y las vacaciones, cuando podía dedicarse por completo a investigar el asesinato de su hermana. Mantenía archivos detallados sobre cada persona que había vivido en Millbrook en 2003, rastreando sus movimientos a través de redes sociales y registros públicos. Convencida de que el asesino de Maggie se escondía a plena vista, la relación de Linda con David y con sus sobrinos se deterioró bajo el peso de su obsesión. David dejó de devolverle las llamadas, cansado de conversaciones que siempre regresaban al caso y frustrado por la sugerencia implícita de Linda de que él no hacía lo suficiente para encontrar justicia para su esposa. Katie y Michael aprendieron a temer las visitas de su tía, que inevitablemente incluían largas discusiones sobre la muerte de su madre y preguntas incisivas sobre recuerdos que ellos habían intentado olvidar. Para 2020, Linda tenía 58 años y aparentaba al menos una década más. Su cabello
prematuramente canoso, y su rostro, marcado por líneas que hablaban de demasiadas noches sin dormir y de demasiadas decepciones. Había pasado casi la mitad de su vida persiguiendo un fantasma, siguiendo pistas que no llevaban a ninguna parte y teorías que colapsaban bajo el escrutinio. Aún así, seguía creyendo que los avances en la tecnología forense acabarían por aportar las respuestas que el trabajo detectivesco tradicional no había podido encontrar. No podía saber que, en una sala de evidencias con control climático, a 12 millas de distancia, una taza blanca de cerámica estaba esperando la tecnología que finalmente leería los secretos que había guardado durante 18 años. La detective Sarah Taylor heredó el expediente del caso de Margaret Brennan en enero de 2021, junto con otros 47 casos sin resolver que acumulaban polvo en el sótano del departamento del sheriff del condado de Dutchess. Con 34 años, Taylor era la detective más joven jamás asignada a la unidad de casos fríos, elegida específicamente porque el sheriff Robert Hayes creía que una mirada fresca y formación moderna podrían dar nueva vida a investigaciones que se habían estancado bajo administraciones anteriores. El expediente Brennan era más grueso que la mayoría, lleno de declaraciones de testigos, informes forenses y cientos de páginas de notas que documentaban 18 años de esfuerzos frustrados. Taylor pasó sus primeros 3 meses revisando sistemáticamente cada prueba, buscando conexiones que los investigadores anteriores pudieran haber pasado por alto. La taza blanca de cerámica de Murphy's Diner le llamó especialmente la atención, no porque pareciera más importante que otras pruebas, sino porque el informe de análisis de huellas de 2003 señalaba la presencia de varias huellas parciales que entonces habían sido imposibles de identificar. Taylor sabía que el análisis de huellas había avanzado de forma drástica en las últimas 2 décadas con nuevos algoritmos capaces de extraer datos utilizables de impresiones que en el pasado se habrían considerado inútiles. El sistema avanzado de identificación de huellas que el Laboratorio Criminal del Estado había instalado en 2019 representaba un salto cuántico en capacidad forense, utilizando inteligencia artificial e imagen digital mejorada para analizar impresiones que examinadores humanos habían descartado por fragmentarias o degradadas. Taylor presentó una solicitud formal para que todas las huellas no identificadas del caso Brennan fueran reprocesadas con la nueva tecnología, un procedimiento que requería la aprobación de 3 niveles de burocracia y que tenía un coste que hacía dudar a los administradores preocupados por el presupuesto. La taza llegó al laboratorio en Albany el 15 de marzo de 2021, todavía sellada en la misma bolsa de evidencias que la había preservado durante 18 años. La forense senior, la doctora Patricia Wong, manipuló la taza con la clase de reverencia normalmente reservada para reliquias religiosas, consciente de que quizá sostenía la clave para resolver un asesinato que había perseguido a una comunidad rural durante casi 2 décadas. La nueva tecnología de escaneo podía detectar patrones de crestas y puntos característicos invisibles para los análisis anteriores, creando un mapa digital de las características de la huella con un nivel de detalle y precisión sin precedentes. La huella parcial que lo cambiaría todo medía solo 12 mm por 8 mm, ubicada en el asa de la taza, donde alguien la había sujetado al beber. Análisis previos habían registrado su existencia, pero la habían considerado demasiado incompleta para compararla con las bases de datos existentes. El nuevo sistema identificó 47 puntos característicos en esa diminuta área,
suficientes para generar una consulta que fue comparada automáticamente con millones de huellas en bases de datos estatales y federales. La coincidencia llegó el 3 de abril, a las 2:17 de la tarde, apareciendo en la pantalla del ordenador de la doctora Wong, con la fría precisión clínica que ocultaba sus implicaciones sísmicas. Robert Kennedy, también conocido como Bobby Kennedy, fecha de nacimiento, 12 de julio de 1969, huellas registradas en el Departamento de Vehículos Motorizados de Florida como parte de su solicitud de licencia de conducir comercial, dirección actual, 3246 Cypress Avenue, Tampa, Florida, sin antecedentes penales, sin contactos previos con la ley, sin razón para que nadie en Millbrook lo hubiera sospechado de participar en la muerte de Margaret Brennan. Taylor miró la pantalla durante varios minutos, sintiendo cómo 18 años de preguntas sin respuesta se cristalizaban de repente en un nombre y una dirección. Robert Kennedy había vivido abiertamente en Florida durante más de una década, trabajando como mecánico para una empresa de transporte, pagando impuestos, renovando su licencia de conducir, completamente ajeno a que la tecnología avanzada lo había vinculado finalmente a un crimen con el que creía haberse salido con la suya. La revelación era a la vez satisfactoria e inquietante. Satisfactoria porque representaba un avance que podía, por fin, traer justicia para Margaret Brennan. Inquietante porque sugería cuántos otros casos fríos podrían resolverse si los departamentos contaran con los recursos para reexaminar pruebas antiguas con técnicas modernas. La investigación que siguió requeriría una cuidadosa coordinación entre las fuerzas del orden de Nueva York y Florida, pero Taylor sabía que tenía en las manos algo más valioso que el oro. Después de 18 años de silencio, la taza de Margaret Brennan había encontrado por fin su voz. Robert Kennedy estaba cambiando las pastillas de freno de un camión Peterbilt de 18 ruedas cuando el equipo policial coordinado rodeó el taller Rodríguez's Brothers Trucking en la mañana del 18 de abril de 2021. El mecánico de 52 años había trabajado en las instalaciones de Tampa durante 7 años, conocido por sus colegas como un hombre tranquilo y fiable que no hablaba mucho de su pasado. Levantó la vista de la rueda que estaba reparando para ver a la detective Taylor, flanqueada por 2 ayudantes del condado de Hillsborough, cuya presencia en el húmedo taller de Florida creó una atmósfera de tensión que hizo que los demás mecánicos se apartaran y observaran en silencio. El rostro de Kennedy mostró confusión, más que miedo, cuando Taylor se identificó y le explicó que estaba arrestado por el asesinato de Margaret Brennan. Él se limpió las manos manchadas de grasa en un trapo y preguntó en voz baja quién era Margaret Brennan, con un tono que sonaba a auténtico desconcierto. Las esposas se cerraron en sus muñecas con un chasquido que pareció anormalmente fuerte en el repentino silencio del taller, donde los elevadores hidráulicos habían dejado de silbar y las pistolas de aire comprimido se habían callado mientras los trabajadores intentaban procesar la escena surrealista que tenían delante. El proceso de extradición duró 6 semanas, durante las cuales Kennedy permaneció en una celda de la cárcel de Tampa proclamando su inocencia, mientras su abogado de oficio argumentaba en contra de enviarlo de vuelta a Nueva York. Durante esas semanas, Taylor llevó a cabo una exhaustiva investigación de antecedentes que reveló a un hombre que había llevado una vida sin sobresaltos en Florida, trabajos estables, pago puntual del alquiler y sin mostrar ninguno de los patrones de comportamiento típicamente asociados con criminales violentos. Su empleador
lo describía como una persona confiable y competente, alguien que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde cuando era necesario, que rara vez llamaba para reportarse enfermo y que nunca había causado problemas con compañeros de trabajo o clientes. Kennedy regresó finalmente al condado de Dutchess el 2 de junio, transportado en una furgoneta del departamento del sheriff que recorrió la misma ruta que Margaret Brennan había conducido en su última mañana. 18 años antes, Taylor había pasado meses preparándose para el interrogatorio que, o bien resolvería el caso de forma definitiva, o bien los dejaría con un sospechoso cuya conexión con el crimen seguiría siendo frustrantemente circunstancial. La sala de interrogatorios del departamento del sheriff había sido equipada con nuevo equipo de grabación y cámaras diseñadas para capturar cada matiz de expresión y lenguaje corporal. Durante 6 horas, Kennedy mantuvo su inocencia con una consistencia que comenzó a desgastar incluso la certeza de Taylor. Afirmaba no recordar haber estado jamás en Millbrook, insistía en que nunca había conocido a Margaret Brennan y parecía genuinamente confundido por la acusación de haber asesinado a una mujer cuyo nombre no significaba nada para él. Su abogado repetía que una huella en una taza de café, aunque incriminatoria, no probaba un asesinato y que debía existir alguna explicación para la presencia de su cliente en lo que podría haber sido un encuentro completamente inocente. El avance llegó en la 7ª hora de interrogatorio, cuando Taylor cambió de táctica y comenzó a hablar de Margaret Brennan, no como una víctima, sino como una persona. Madre de 2 niños pequeños, mujer que llevaba cazuelas a los vecinos enfermos, alguien cuya desaparición había devastado a toda una comunidad. La compostura de Kennedy empezó a resquebrajarse cuando Taylor describió a Katie y Michael Brennan creciendo sin su madre, a David Brennan bebiéndose la vida hasta una muerte prematura, a Linda Hamilton sacrificando toda su vida adulta en la búsqueda de justicia. Cuando Kennedy habló por fin, su voz era apenas un susurro, las palabras emergiendo de algún lugar profundo y enterrado durante mucho tiempo. Admitió que en 2003 había estado trabajando en maquinaria agrícola por todo el condado de Dutchess, conduciendo de un trabajo a otro en una camioneta que ya había vendido. Recordaba haber parado en Murphy's Diner el 15 de septiembre para tomar café y desayunar. Recordaba haber visto a una mujer sentada sola en una mesa de la esquina. Recordaba haberla seguido cuando se marchó porque algo en ella le había parecido vulnerable, accesible. La confesión que siguió fue en fragmentos, interrumpida por largos silencios y momentos en que Kennedy parecía sorprendido por sus propias palabras. Describió cómo había seguido la camioneta de Margaret, obligándola a detenerse acercándose demasiado a su parachoques trasero, cómo se había acercado a su vehículo con intención de robar, y cómo, cuando ella se resistió y empezó a gritar, algo se rompió dentro de él, golpeándola con una llave de cruz que llevaba en su camioneta para cambiar neumáticos. La noticia de la confesión de Robert Kennedy se extendió por Millbrook con la misma rapidez devastadora que había marcado la desaparición de Margaret Brennan 18 años antes. Pero esta vez, la comunidad tuvo que procesar alivio en lugar de dolor. Katie Brennan, ahora de 27 años y trabajando como enfermera en Albany, recibió la llamada de la detective Taylor mientras terminaba su turno en el hospital donde había elegido trabajar precisamente porque ayudar a personas en crisis le parecía la única manera de dar sentido a la muerte absurda de su madre. Las palabras resonaron en el pasillo del hospital donde estaba. La voz de Taylor
explicándole que el hombre que había matado a su madre estaba finalmente bajo custodia, que habría un juicio, que la justicia estaba, por fin, al alcance. Michael Brennan estaba a 34 millas, en su apartamento en Kingston, trabajando en el grado de programación informática que había decidido cursar después de años de pasar por empleos que nunca lo satisfacían. La llamada lo encontró depurando código para un proyecto que debía entregar a la mañana siguiente. Guardó su trabajo con dedos temblorosos antes de llamar a su hermana para confirmar que ambos habían escuchado la misma noticia imposible. Su padre, David, había muerto hacía 3 años, su hígado sucumbiendo finalmente al alcohol, que había sido su principal compañero desde la muerte de Margaret, lo que significaba que nunca sabría que el asesino de su esposa había sido identificado y arrestado. Linda Hamilton estaba corrigiendo exámenes cuando Taylor la llamó directamente, ofreciéndole la cortesía de una notificación personal a la mujer que había dedicado casi 2 décadas a mantener vivo el caso de Margaret. Linda dejó su bolígrafo rojo y escuchó en silencio mientras Taylor le explicaba lo del análisis de huellas, el arresto en Florida y la eventual confesión de Kennedy. Cuando la llamada terminó, Linda se quedó en su aula vacía durante más de 1 hora, rodeada de la tarea de matemáticas de niños de 5º grado que no tenían idea de que su maestra acababa de enterarse de que la obsesión de su vida había llegado a su conclusión. El juicio de Robert Kennedy comenzó 14 meses después en un tribunal de Poughkeepsie, donde la fiscalía presentó metódicamente las pruebas que vinculaban a un mecánico de Florida con un crimen que había atormentado al campo neoyorquino durante casi 2 décadas. El abogado defensor de Kennedy argumentó que la confesión había sido coaccionada, que una huella en una taza de café no probaba más que un contacto inocente, que el caso del Estado se basaba en exceso en avances tecnológicos que no existían cuando se cometió el crimen. El jurado deliberó durante 3 días antes de emitir un veredicto de culpabilidad por asesinato en 2º grado y secuestro. Kennedy recibió una sentencia de 25 años a cadena perpetua, lo que significaba que sería elegible para libertad condicional a los 77 años. La jueza Patricia Williams señaló durante la sentencia que aunque nada podía devolver a Margaret Brennan a su familia, la condena representaba una victoria tanto para la ciencia forense moderna como para la persistencia de quienes se negaron a dejar que su caso fuera olvidado. Kennedy no mostró emoción alguna mientras era escoltado fuera de la sala esposado, con la misma expresión vacía que había caracterizado la mayoría de sus apariciones en el tribunal. Pero la justicia, descubrió Linda Hamilton, se sentía distinta a cómo había imaginado. La resolución que había buscado durante 18 años le trajo un vacío extraño en lugar de la satisfacción que había anticipado. Su dormitorio de repuesto seguía cubierto de fotografías y cronogramas que ya no tenían propósito, un santuario para una investigación que finalmente había terminado. Katie y Michael comenzaron el difícil proceso de reconstruir la relación con una tía cuya obsesión había dominado la dinámica familiar durante toda su vida adulta. La taza blanca de cerámica que había resuelto el caso fue devuelta al almacén de evidencias, donde permanecería indefinidamente como testimonio tanto del poder de la ciencia forense moderna como del trabajo paciente de los investigadores que se negaron a dejar que los casos fríos permanecieran fríos. La tumba de Margaret Brennan, en el cementerio de Millbrook, recibió más visitas en los meses posteriores a la condena de Kennedy
que en la década anterior, como si la comunidad necesitara rendir homenaje a una mujer cuya muerte, por fin, había encontrado respuesta en la justicia. Pero por la noche, cuando los visitantes ya se habían marchado y las flores se marchitaban, quedaban preguntas sobre qué otros secretos podrían esconderse en las salas de evidencias de todo el país, esperando una tecnología lo bastante avanzada como para dar voz a los testigos silenciosos de crímenes sin resolver. Si casos como el de Margaret te fascinan, historias donde la persistencia y la ciencia forense avanzada finalmente aportan respuestas a familias que nunca dejan de creer en la justicia, considera suscribirte para descubrir más misterios donde la verdad emerge de las sombras después de años de investigación paciente. A veces, las pruebas más poderosas hablan en susurros que solo el tiempo y la tecnología pueden amplificar.